Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Es un placer saludarles, es un placer nuevamente estar en esta transmisión de los días viernes, viernes de difusión jurídica con diversos temas de interés y temas que son para ustedes, temas que son para su vida cotidiana, como a manera de prevención o a manera de acción. Pues soy el licenciado Alejandro Bendaño, abogado especializado en materia penal, familiar y civil. Y el día de hoy vamos a hablar sobre quién es el tutor en el derecho de familia. Vamos a hablar sobre ese tema tan fundamental que tiene que ver con la imposibilidad para ejercer la patria potestad. Pues vamos a esperar que se unan a esa transmisión. No sé cómo se encuentran. El día viernes, lluvia, han habido lluvias. Ya estamos acercándonos a finalización del mes. Vamos poco a poco avanzando. Y bueno, pues deseo que estén pasando un mes de agosto fenomenal, extraordinario, excelente. Pues deseo que se encuentren muy bien en esta transmisión que vamos a hacer el día de hoy sobre quién es el tutor en el derecho de familia. Eh, Adelantándonos un poquito, esto tiene mucho que ver con la manera en que se ejerce el cuidado de determinadas personas, siendo hijos menores de edad o siendo personas que tengan alguna incapacidad o discapacidad que no puedan permitirles ejercer una voluntad propia o gobernarse por sí mismos. Pues sean muy buenas noches, les deseo excelente noche a todos ustedes. Pues no sé ustedes qué estén bebiendo, están con alguna bebida refrescante, ya con el vino, con el tequilita, con el café, con el agua. Hay quienes me dicen el té. Yo por lo menos como todos los viernes una taza de cafecito. No me la pierdo para nada. Pues sean muy bienvenidos a esta transmisión. Es un placer saludarles. Y bueno, pues ya ven que hemos recorrido las transmisiones a día viernes por esa necesidad que tengo de hacerlo este día. Entonces, pues vamos a comentar sobre un tema de derecho familia, un tema que vamos a tratar de que lo hablemos de manera simple, de manera breve, de manera precisa, no usando formulismos, no usando un lenguaje propio únicamente para abogados. Entonces, pues es un programa para ustedes. Vamos a... Toño, buenas noches, Rick Avendaño, interesante el tema. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, espero nos acompañes unos minutos o toda la transmisión en esta programación que hemos hecho para ustedes, para la difusión de temas legales, para la comunidad, para la sociedad, para la ciudadanía. Es un tema muy interesante, cómo es que se ejerce la denominada tutela en menores de edad o personas que bien se les puede llamar incapaces o también se les puede llamar personas con discapacidad que no tengan la posibilidad de gobernarse por sí mismas o expresar su voluntad por sí mismas. Ahorita voy a explicar este término de manera muy sencilla, precisa y muy clara para que ustedes puedan entender a qué caso nos estamos refiriendo, cuáles son los tipos de tutela, quiénes pueden ser, quiénes pueden ejercer esta facultad y cuáles son las obligaciones de estas personas. Pues sean muy bienvenidos a esta transmisión del día viernes. Aquí acaso algunos ya están descansando, llegando a sus casas. Espero que me sigan en esta transmisión en vivo. Y si no es en vivo, pues entonces va a quedar grabada en mi muro, pudiendo verla más al ratito, mañana o el domingo. O en la próxima semana para los que no se llegan a conectar o no revisan continuamente sus redes sociales. Pues sean muy bienvenidos y pues vamos a esperar que algunos se sumen a esta plática de viernes por la noche. No sé, platíquenme cómo les ha ido. Yo si les platicara, bueno, pues al final de cuentas he disfrutado de los estudios de especialidad en Derecho Civil en la Universidad Nacional. Me he concentrado en ello, pero también pues no descuidando las actividades del despacho, puesto que es aquí la fuente principal de mis ingresos. Y bueno, pues no podemos dejar los asuntos de derecho penal, de derecho familiar y de derecho civil. Entonces, y también desde luego pues anduvimos ocupados con algunas actividades de orden académico, ya saben, calificando a los alumnos de maestría, tomando clases como les acabo de mencionar. Y bueno, pues desde luego que
Amablemente tuve una invitación en la Universidad Nacional para platicar a la comunidad estudiantil sobre un tema de carácter penal, las redes sociales en la persecución penal, el efecto de las redes sociales en la persecución penal. Entonces ahí estuvimos ahí en la Universidad Nacional y comentando sobre esos temas. Entonces pues yo voy a donde me llamen, ¿no? Entonces es un placer. Polet, saludos, ¿cómo estás? Qué gusto, gracias por seguirnos en la transmisión. El día de hoy vamos a platicar sobre quién es el tutor en el derecho de familia. Cómo es que las personas que ya no pueden ejercer la patria potestad pueden ejercer diferentes personas la tutela. Ahorita vamos a platicar qué es la tutela, cómo nace. O sea, es como cuando ustedes han escuchado en las o han leído en las boletas de escolares que dice firma del padre o tutor. Y quien no sepa suele confundirlo. Dice, no, pues es que es lo mismo, ¿no? Si dice padre y o tutor. Pero no es lo mismo. De hecho, es no es correcto decir y ahorita les voy a decir por qué. Al final de cabo, si existe una persona que ejerza la patria potestad sobre ese menor de edad, no puede existir un tutor al mismo tiempo. Entonces, eso de decir firma del padre y tutor, o sea, porque ya ven que dice y o, pero si aplicáramos el y, o sea, padre y tutor, no podrá resultar, porque la ley nos dice que a falta de uno de los padres, el otro conservará el ejercicio de la patria potestad. Entonces, no hay necesidad, hoy, mientras exista un padre que ejerza la patria potestad sobre su hijo, sean dos o sea uno, o inclusive que pueda delegarse a los abuelos, pues la tutela no es necesaria. Entonces no podemos decir padre y tutor. Lo que sí sería correcto es el padre o tutor, porque es una u otra opción. Ahí sí es correcto. Pero bueno, muchas veces lo dejan de machote para el caso de que llegue a existir. Bueno, pues muy buenas noches tengan todos ustedes. Soy el licenciado Alejandro Mendoza Ábalos, abogado especialista en materia penal, familiar y civil. Esta última rama jurídica es la que estoy ya estudiando en la Universidad Nacional, es la que me falta de los grados académicos en las ramas de especialidad que ejerce mi despacho. Y bueno, pues para estar al día con ustedes, para ser congruente con las cédulas de especialidad. Y bueno, pues así como venimos desempeñándonos en la asesoría, representación y defensa en materia penal y familiar, de la cual contamos con los grados académicos, pues también las actividades profesionales que hacemos en materia especializadas en materia civil, pues también queremos que se reflejen congruentemente con los estudios de especialidad. Entonces andamos en eso, pero como he mencionado, no distrayendo de mis ocupaciones profesionales y ni siquiera también de estar con ustedes en los días viernes por la noche. Bueno, pues les doy la más cordial bienvenida a este programa y vamos a proceder a comentar sobre quién es el tutor en el derecho de familia. Bueno, yo le doy antes un sorbito porque ya ven que es bueno tomarse, no refrescar, pero sí digamos, pues sí a veces, no tanto que se refresque la voz, pero sí el paso de cafecito hace que circule mejor la voz. Bueno, vamos a comenzar sobre el tema. Por favor, compartan esta publicación para que otras personas puedan visualizarla, grupos de Facebook, y que pueda llegar no solamente a la Ciudad de México y al Estado de México, que son las entidades que suelo yo trabajar, sino también a otras entidades federativas de las cuales también tenemos experiencia y que a veces tenemos asuntos. Entonces podamos llegar a esas personas y con mucho gusto puedan tener esta información para ellos y para ustedes. Bueno, y en la parte de arriba, bueno, pues cuentan con mis números telefónicos para contactarme cuando se requiera algún servicio profesional de asesoría, representación y defensa especializada en materia penal, familiar y civil. Su servidor no ejerce la materia fiscal administrativo, perdón. Sin embargo, podemos canalizar los asuntos hacia un abogado especializado. Bueno, vamos a comenzar. ¿Quién es el tutor en el derecho de familia? Bueno,
Debemos de partir de dos tipos de personas. Debemos de partir de los hijos menores de edad, es decir, los que son las niñas, niños y adolescentes, y por el otro lado, las personas que se dice que son incapaces naturalmente, es decir, que cuentan con un tipo de incapacidad que no les permite gobernarse por sí mismos o expresar su voluntad por ellos mismos. Estamos hablando de personas que cuentan con un trastorno mental permanente o transitorio, pero que no les permita expresar su voluntad. Independientemente de la forma en que lo quieran hacer, no pueden manifestar decisiones de expresarse. No es lo mismo decir una persona que tenga problemas de dislexia, es decir, que no pueda pronunciar bien las palabras, o una persona que no se le entienda por una discapacidad en el habla. Eso no se trata de una persona incapaz, una persona sí tendrá una discapacidad, pero no al grado de no poder expresar su voluntad. Podría tener esa discapacidad motora, es decir, de movimiento, cojea, no se puede parar de la cama, su lenguaje está perturbado o está, digamos, afectado, no es claro, no es preciso. Sin embargo, la voluntad sí puede expresarse. Podríamos entender esa persona a través de las sílabas que vaya pronunciando, de las palabras que vaya tratando de pronunciar. Inclusive hasta puede ser una persona que sea sordomuda. Entonces, esa persona sordomuda bien pudiera expresar su voluntad por escrito. Yo conozco personas que llegan a ser solamente sordas, pero no son mudas. No escuchan, pero sí están hablando. Y al hablar están expresando su voluntad. Entonces, ahí no tenemos ningún problema. Tiene una discapacidad, pero no al grado de no poder expresar su voluntad. También pasa cuando no se puedan gobernar por sí mismos. Eso quiere decir que no puedan satisfacer sus necesidades básicas. Es decir, no son personas capaces de orinar por sí mismos, de acudir al baño, de comer por sí mismos, de moverse. Entonces, son personas que deben de ser ayudadas en forma completa y que no pueden gobernarse por sí mismos, no pueden moverse, no pueden ir al baño, todo eso que he comentado. Bueno, esos son esos dos grupos, tomando en cuenta estos dos grupos de personas. El primer grupo de personas me parece entendible que siendo niñas, niños o adolescentes no tengan la posibilidad de representarse legalmente, de tener un nivel de madurez que les permita tomar decisiones de vida relevantes. Hay que tener mucho cuidado con el exceso de lo que es la adultez, porque muchas veces hay decisiones que se les excluye a los menores, a las niñas, niños y adolescentes, cuando en realidad estamos ante un exceso de la adultez. Por ejemplo, las familias que solamente nada más platican entre los hermanos, pero a las pláticas no incluyen a los niños. Eso se llama adultocentrismo, me parece, si no lo tengo mal pronunciado, si alguien corríjame, adultocentrismo, que es el exceso de la actuación del adulto y que excluye a los niños, niñas y adolescentes en aquellos casos que sí bien pudieran incluirse. Entonces el adultocentrismo es eso. Entonces no hay que confundir el adultocentrismo, que es un vicio de la sociedad muy, muy constante y permanente, y otra cosa son las decisiones que por sí mismos no pueden tomarlas a razón de su edad. No me imagino una niña de 9 años presentándose, haciendo un escrito de demanda para reclamar una pensión alimenticia. Todavía su nivel de juicio, de criterio no es el suficiente, no hay una madurez mental adecuada.
No me imagino que a un niño de 5 años le digas que se vaya en el transporte público. Digo, que sí vemos casos en los cuales son niños abandonados, niños que los ponen a trabajar, pero estamos hablando de situaciones distintas. Entonces, hay situaciones que no les permite asumirse por sí mismos a razón de su edad. Por eso la ley les dice que son incapaces desde el punto de vista legal, porque no cuentan con la mayoría de edad, los 18 años. Ahora bien, en el caso de los menores de edad, que en algún momento en algún momento o ya se está criticando que ya no deben ser llamados menores de edad, porque si hablamos de menores hablamos de mayores y estos mayores pueden ejercer una acción de poder. Eso me parece que sí está existiendo, pero no en todos los casos. Entonces no creo que la denominación en sí misma siempre se refiera a una relación, a una jerarquía de poder que pueda lesionarlos. Entonces, bueno, también me parece que podemos usar la denominación menores de edad. Estos menores de edad, mientras cuando hablamos de niñas, niños, hablamos de que cuentan desde que nacen hasta que lleguen a la edad de 12 años. Cuando ya tengan la edad de 12 años hasta 17 son adolescentes. Entonces, estos niñas, niños, adolescentes deben ser representados legalmente por parte de sus padres, sus progenitores, para que ejerzan la patria potestad. ¿Qué es la patria potestad? La patria potestad es esa facultad que por razón de la afiliación, es decir, del vínculo que tienen con su hijo, a razón de que tienen un parentesco, de que son sus hijos biológicos, o incluso pueden ser hijos legales, no necesariamente biológicos, pero por ese vínculo que los une, se produce la patria potestad. La patria potestad es la facultad que tienen esos padres sobre sus hijos para cuidar de su persona y de sus bienes. Cuando hablamos desde el cuidado hacia su persona, tiene que ver con procurar los deberes de cuidado, las obligaciones de crianza, que tienen que ver con la preservación y el cuidado de la seguridad física, psicológica, sexual, con hábitos de higiene, de salud, de buena alimentación, procurarles educación, que sus derechos humanos se vean efectivamente concretados, etcétera. Todo que lo gira en torno a su desarrollo armónico, lo que debiera ser su desarrollo armónico. Entonces, eso es en cuanto a la facultad de cuidado a la persona. Cuando nos hablamos de cuidado de sus bienes, los menores, los hijos menores de edad suelen tener dos tipos de bienes. Los bienes que se producen, los bienes que adquieren por sí mismos a razón de su trabajo, y los bienes que adquieren por otras razones. Los niños, las niñas y adolescentes, recordemos que pueden trabajar a una cierta edad. O sea, ya me parece que ya por las reformas, no soy yo especialista en materia laboral, pero me parece que ya la edad, me parece, para trabajar son 18 años, pero al final de cuentas, si por no razones legales, sino razones de la realidad fácticas, este menor trabajara, aun cuando eso fuera ilícito, pues ya percibió una cantidad de dinero. A lo mejor se fue en las vacaciones a trabajar a un balneario, o se fue a vender algunos dulces, no sé, algún salón de fiestas, y por esa prestación de servicios recibió una remuneración. Entonces esa cantidad de dinero pues es suya, entonces es suya. Ahora, hay bienes, y esos bienes pertenecen al 100% a ellos. Cuando son bienes que adquieren por herencia, que adquieren por donación, que adquieren por esas situaciones, hay digamos, un derecho de los padres para cuidarlo, para preservarlo, para administrarlo. Una parte de esos bienes, un porcentaje de esos bienes, la mitad la van a poseer y la van a administrar los padres, y la otra parte le corresponde a los hijos.
Entonces, la patria potestad es ese cuidado de su persona y sus bienes. Esto hasta que alcance la mayoría de edad. Ya cuando un hijo alcance la mayoría de edad, es decir, ya tenga 18 años, ya se dice que puede valerse por sí mismo en su persona y puede valerse en sus bienes. Es decir, esos bienes que adquirió por herencia o por donación, ya podrá gozarlos y administrarlos al 100%. Incluso ya podría ya venderlos por sí mismos, ya no se necesita alguna autorización de un juez, etcétera. Entonces esa es la patria potestad, ¿sí? La patria potestad también implica no solamente deberes de cuidado y de preservación, sino también implica toma de decisiones que giran en torno al proyecto de vida del menor. Por ejemplo, dónde se le va a ubicar en una escuela, a qué hospital lo van a mandar, qué tipo de cursos va a tomar, trámites diversos administrativos que se requiere el consentimiento de ambos padres, como el caso de el pasaporte ordinario hacia los menores. Un pasaporte no debe tener el consentimiento de ambos padres, etcétera. Una serie de trámites, ¿no? El tema de la pues todo el tema del entretenimiento. Entonces, pero aún independientemente de si alguno perdiera, se le suspendiera o se le limitara en el ejercicio de la patria potestad, eso no quita que se eliminen los deberes alimentarios, los deberes alimentarios y los deberes de cuidado permanente, ¿no? Entonces ese es el ejercicio de la patria potestad. ¿Qué pasa con el caso de las personas que se dicen incapaces naturalmente? Es decir, las personas que cuentan con un grado de discapacidad que no les permite gobernarse por sí mismos o expresar su voluntad de manera clara o de manera total. Esas personas pues obviamente se les tiene que siempre tomar en cuenta, siempre deberán ser escuchados para que tomen decisiones. En ese modelo social de discapacidad ahora se toma en cuenta que los menores, las personas con discapacidad que no pueden gobernarse por sí mismos, se dice que sí podrían expresar su voluntad. Puede ser a lo mejor esa persona que cuenta con una enfermedad que no le permite hacer del baño por sí mismo, que tenga que tener cuidados hospitalarios. Sin embargo, sí podría expresar su voluntad. O sea, no porque no pueda gobernarse por sí mismo, no quiere decir que no pueda expresar su voluntad. O que no se le escuche para tomar decisiones que giren en torno a su proyecto de vida. Entonces ese nuevo modelo social de discapacidad implica que estas personas mayores de edad que cuentan con esa discapacidad sean escuchadas y puedan expresar su voluntad. Quiero saludar Maribel, ¿cómo estás? Saludos, muy buenas noches, deseo que te encuentres muy bien. Y a todos los que nos siguen en esta transmisión, les saludo con todo gusto, sean muy bienvenidos. Estamos hablando sobre quién es el tutor en el derecho de familia. Pues yo no sé, yo estoy tomando cafecito, no sé ustedes. La verdad es importante a veces pasarse algún líquido o ya no digo sustancia, ¿no? Que ya hablamos de otras cosas, pero algo que si no refresque, por lo menos que apacigüe la garganta. Bueno, entonces comentábamos sobre esto, patria. Pues es muy importante este contexto para que podamos entender la tutela. Entonces, estas personas que tienen discapacidad, pues ya también sean representadas, ¿no? Pero aquí, ¿qué pasa? Ya en los casos de las personas que tienen más de 18 años y que cuentan con esa discapacidad, si bien ya dejaron la patria potestad, lo cierto es que si deben ser cuidados, entonces entra la figura de la tutela. La patria potestad únicamente es para los menores de edad, los hijos menores de edad, nada más. Y cuando hablamos de personas mayores de edad que tienen este problema de salud, que no les permite gobernarse por sí mismo o expresar su voluntad, estamos hablando de la necesidad de una tutela. Bueno, ahora bien, ¿qué pasa? Ahora sí van entrando en materia. ¿Qué pasa? Me quisiera referir a los menores, a los hijos menores de edad. ¿Qué pasa? La patria potestad
la ley nos dice que debe ser ejercida por los padres. A falta de uno, ya sea porque se murió en un accidente, ya sea porque o sea, no la puede ejercer por una enfermedad, por una discapacidad, ¿verdad? Que no le permita gobernarse por sí mismo. No tanto el que entre a la cárcel, porque si entra a la cárcel estaría limitada al ejercicio de la patria potestad. Eh, no podría darse por terminada, sino que estaría limitada la patria potestad, porque al final de cuentas ese padre que está en la cárcel pudiera tener un trabajo remunerador y pasarle un ingreso ahí a su familia, incluso hasta a la toma de decisiones para algunos trámites administrativos. Uno para el tema del pasaporte ordinario podría llevar al notario para certificar la voluntad del padre que está encarcelado, para que con esa fe de hechos, esa acta notarial de hechos que contenga esos hechos, pueda ser llevada a la Secretaría de las Relaciones Exteriores. Entonces podemos tener ahí el consentimiento de ese padre encarcelado, el hecho de que ejerza sus convivencias con su hijo menor en los días de visita. O sea, la patria potestad no ha desaparecido, sino está limitada por su situación de prisión, ¿verdad? Pero en casos de muerte, de enfermedad y de discapacidad total, pues obviamente no podría cumplir todo con esos cuidados y demás. Entonces, quien no puede ejercerla uno de los dos, papá o mamá, le corresponde la patria potestad al otro. Al otro. Hasta ahí se queda. Ya no estamos hablando todavía de tutela. Y ahorita voy a decir qué es la tutela para que me puedan entender. Hasta ahí, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa cuando faltan los dos? Ya sea los dos iban en el coche, los dos iban en el autobús, los dos iban en el avión y se estrelló. Se cayó un barranco, los asesinaron, como el caso de una, ya ven que iba para una pareja circular en una camioneta blanca sobre Congreso de la Unión, que eran estos dueños de las cervezas en la colonia Morelos, unas cervezas que hacían ahí, unas chelas, ¿no? Unas chelas que hacían, y bueno, pues los eliminaron, llegaron sicarios y los asesinaron. Pues ahí, por ejemplo, eran ellos padres de una menor de edad. No, me parece que ella era me parece que ahí, no, bueno, ahí me parece que ella era mayor de edad. Pero supongamos un caso así, en el que haya dejado menores de edad. Entonces, ya los dos no pueden ejercer la patria potestad, los padres. La ley nos dice que quienes van a entrar en la patria potestad son los abuelos. Los abuelos por ambas líneas, paterno o materna. Ahora, hasta ahí no tenemos problema. O sea, es decir, quien va a ejercer esa facultad de cuidar, de preservar los bienes, serán los abuelos. Obviamente, con la patria potestad se va a ejercer la guardia y custodia. ¿Qué es la guardia y custodia? La guardia y custodia es ese derecho y deber de proteger al menor en un hogar, en un domicilio, pero también hasta incluso fuera de él. Es decir, es un deber del padre de físicamente tenerlo en tenerlo en su domicilio, procurarle un hogar en su domicilio, y en ese domicilio, dentro y fuera de él, protegerlo. Esa es la guardia y custodia, ¿sí? Entonces, por eso la guardia y custodia siempre está asociada a que físicamente el niño se vaya a tu casa o tú tengas al niño. Uh-huh. Eso es algo muy similar también a las atenciones y cuidados, pero bueno, las atenciones y cuidados, la diferencia es que las atenciones y cuidados todavía no están reconocidas por una autoridad, y la guardia y custodia ya es algo que ya reconoce una autoridad. Entonces, en ese sentido, los niños tendrían que irse a vivir a la familia de los abuelos, porque son los que tendrían que ejercer la patria potestad. Quiero saludar a Jackie. Buenas noches, ¿cómo estás? Tarde pero segura. Ah, qué bueno. Eso es fundamental, que nos acompañes en esta transmisión. Gracias.
Dice Betty, ¿cómo estás? Excelente noche, Lee. Un gusto escucharlo nuevamente. Saludos, un placer. Ojalá compartan esta publicación, podamos extender esta plática para todos. Y bueno, pues este tema que estamos comentando sobre quién es el tutor en el derecho a familia, ¿no? Estamos ahorita hablando sobre un contexto de la patria potestad, porque si no entendemos la patria potestad, no entendemos la tutela. Entonces, a imposibilidad de los padres para ejercer la patria potestad, se le delega a los abuelos. Ahora, ¿qué pasa cuando los abuelos, pues ya por ambas líneas no hay? O sea, no, ya se murieron, ¿no? Por edad, ya ven que por la situación de la edad se mueren los abuelos. Entonces hasta ahí se cierra la patria potestad, ya no puede ejercerla nadie más. La patria potestad está reservada únicamente a padres y a abuelos, nada más, ¿sí? Esa facultad de cuidar de su persona y de sus bienes solamente a padres y abuelos. ¿Qué pasa? Pues digo, también igual sucede con las personas que tienen una discapacidad, este otro grupo que tienen una discapacidad que no les permite gobernarse por sí mismos, que tienen un trastorno, un síndrome que no les permite gobernarse por sí mismos, una enfermedad, que no les permite expresar su voluntad. En estos casos vamos a ver que no es un tema de quienes ejercen la patria potestad, porque estas personas que tienen esa discapacidad se considera que son ya mayores de edad. Porque si fueran menores de edad, independientemente de su estado de capacidad o de incapacidad, pues se aplican esas reglas que ya he comentado sobre el tema de que los padres ejercen patria potestad y en caso de los abuelos, independientemente de su incapacidad o capacidad. Pero cuando son mayores de edad, ya desaparece la patria potestad. Entonces, aquí tendríamos que ver el tema de qué sujetos, qué personas les podría corresponder. Ahora bien, entonces decíamos que bueno, en los casos de los menores de edad, ya a falta de padres y de abuelos, podría entrar lo que se llama la figura de la tutela. ¿Qué es la tutela? Bueno, pues para que ustedes me entiendan, es la posibilidad para que determinadas personas que no tienen legalmente no les corresponde legalmente la patria potestad, sigan con el deber de cuidar de la persona y bienes de esos menores. Es decir, ya no son los papás, ya no son los abuelos, porque ya no están. Ya fallecieron, o algunos tienen alguna enfermedad que no les permite tomar decisiones propias y de cuidar del menor, ¿verdad? O que por razón de la edad, ¿no? Entonces, en ese sentido, por razón de la edad, porque también hay que recordar que la patria potestad no solamente, esos son casos de determinación natural, sino también hay casos de pérdida, hay casos de suspensión. Pero en el caso de las pensiones no tenemos problema, porque la suspensión es temporal, es por un determinado tiempo. En caso de la pérdida, ahí sí, porque es como si hubiera muerto, es como si se hubiera terminado por muerte, en la pérdida. El tema de la limitación es que sí se puede ejercer, pero no en forma plena. Entonces habría que ver el caso, ¿no? Entonces, si ya no puede nadie ejercer la patria potestad, entonces viene la tutela. La tutela que hay de varios tipos. Fíjense, ahorita les voy a comentar rápidamente. Hay una tutela que se llama tutela cautelar, tutela testamentaria, tutela legítima, tutela dativa, ¿sí? Ahorita les voy a comentar cada una. La tutela, lo que se llama la tutela cautelar, la palabra lo dice, cautelar, o sea, me voy a prevenir. ¿Qué significa la tutela cautelar? Sucede cuando de los padres nada más sobrevive uno, ¿sí? Sobrevive uno. Y obviamente ese padre o esa madre que sobrevive le corresponde la patria potestad, ¿cierto? Es decir, la facultad para poder cuidar de la persona y bienes de su hijito. Pero puede disponer en un testamento quién podría ejercer
la tutela en caso de que no haya ninguna persona que lo haga. Es decir, yo soy Alejandro y para que entonces, en caso de que yo muera, mis hijos menores de edad, bueno, ya como vamos a suponer, ya murió mi esposa, ¿verdad? Entonces yo quedo, yo ejerzo la patria potestad sobre mis dos hijos. Pero yo en un testamento dispongo que en caso de que yo fallezca, todavía siendo mis hijos menores de edad, eh, ya la tutela la ejerzan determinadas personas. Es decir, ya no, si ya no podría haber posibilidad de que los abuelos, a lo mejor los abuelos ya mis papás ya no viven para ese momento. A lo mejor mis papás ya no viven al momento de otorgar mi testamento. O los papás de mi esposa difunta. Entonces, ya obviamente conforme a la ley ya no hay abuelos. Entonces yo me estoy previniendo, la cautela, me estoy previniendo al riesgo que pueda existir. Porque si yo no otorgo, yo no dispongo quién va a cuidar de mis hijos, entonces asumo un riesgo. Entonces la cautela es neutralizar ese riesgo, previniendo qué personas pueden ejercer la tutela. Yo tengo una amplia libertad para hacerlo. Así como existe una libre testamentificación, es decir, una libre forma de testar por parte de la persona con relación a sus bienes, en relación a su patrimonio, obviamente haciendo las sesiones correspondientes, yo puedo prevenir, ¿vale? Esa es la tutela cautelar. La tutela testamentaria. Déjenme tomar. ¿Cómo están? Buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Les agradezco mucho que me vean, que me puedan escuchar. Es un placer. Y bueno, pues seguimos con este tema tan interesante que tiene que ver con quién es el tutor. Ustedes estamos viendo quién es el tutor en estos casos, ¿sale? Entonces decíamos que esta persona que está ausente, esta persona que está ausente. En ese sentido, bueno, tenemos también la tutela testamentaria, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir el hecho de que se pueda establecer, digamos, en un testamento, quién puede, bueno, es la tutela cautelar es muy parecida a la testamentaria, ¿no? Entonces ahí podemos tener una similitud. Sin embargo, ahorita les voy a comentar la diferencia. Vamos con lo que es la tutela legítima. Ahorita les comento la diferencia que pueda existir en relación a ese tema. La tutela legítima tiene que ver justamente cuando, no habiendo un tutor cautelar, y no hay ahora sí que no hay quien ejerza la patria potestad, no hay un tutor cautelar, ¿verdad? Entonces van a entrar los que están señalados por la ley. Es decir, van a entrar los hermanos de ese menor de edad o de esa persona con incapacidad mental, ¿verdad? Los hermanos en primer orden. En caso de que no haya hermanos, van a entrar los colaterales, es decir, los que tengan un parentesco de tíos. Los tíos, van a entrar los tíos. A falta de tíos van a entrar los primos y así sucesivamente hasta el cuarto grado. Entonces, en ese sentido, es la legítima, ¿sí? La legítima. Cuando no habiendo nadie que pueda ejercer la tutela, entran ya los hermanos y entran, en caso de falta de hermanos, entran los tíos. Hay otra que se llama la tutela dativa. La tutela dativa es cuando realmente ya nadie puede ejercer la tutela. Es decir, ya no hay padres, ya no hay abuelos para que ejerzan la patria potestad, ya no existe el tema de, ya no existen hermanos, no existen para que puedan ejercer la tutela legítima,
no existen tíos ni primos, o sea, no hay nadie. O puede haber personas que se hayan excusado o que no tengan la posibilidad de ejercer la tutela, el cargo de tutela. ¿Sí? A razón porque tienes más de 60 años, tiene una enfermedad que no le permite, no, por su estado económico que no es favorable, una serie de razones. Entonces, la tutela dativa es justamente la que ejerce el sistema nacional el sistema local o nacional, en este caso local de la Ciudad de México, del desarrollo para la familia, ¿sí? Entonces el DIF es el que se encarga de ejercer esta protección a la persona y de la protección a la persona y bienes de estos hijos, ¿sí? De estos menores de edad, o también pueden ser las personas que tengan una incapacidad natural, una incapacidad por una enfermedad o por una, digamos, un problema que tuvieron desde el nacimiento, ¿sí? Entonces, en ese sentido tenemos estos tipos de tutela, que bueno, es algo parecido como cuando hablamos de quién le corresponde la sucesión intestamentaria, ¿no? Digamos, la ley nos dice cómo debemos ir respetando el orden de las personas. Hay como un orden de prelación, ¿sale? Hay un orden de prelación y ahí se dice pues realmente qué se puede establecer. Me regreso a la diferencia entre la tutela, decía yo, la tutela testamentaria y la tutela cautelar. En la cautelar decíamos que ese ascendiente, ese padre que subsiste, va a establecer quién le va a suceder. O sea, quién va a ser la persona que a su muerte va a cuidar de sus hijos. Es lo que ya acabamos de comentar. En la tutela testamentaria es cuando digamos, esa persona, ya aquí no es menor de edad, es una persona que está bien de sus facultades mentales, está bien, es una persona, pero dice en su testamento, para en caso de que yo sufra una enfermedad o para el caso de que yo me coloque en una discapacidad, yo ya me anticipe para poder, digamos, el caso de que puedan, de que el caso de que las personas que yo tenga bajo mi cuidado y esas personas puedan tener una discapacidad, tenga un problema, puedan tenerse otras personas, ¿no? Entonces ahí es la testamentaria, el testamento señala qué personas deberán ejercer esa tutela. Al final de cuentas, al final y al cabo, la tutela nos sirve para proteger a los menores, para proteger a las personas con esa incapacidad. Eh, digamos, ¿cuáles son sus obligaciones de un tutor? Bueno, el tutor tiene diversas obligaciones como el hecho de alimentar a ese menor de edad o a esa persona con discapacidad, de procurarle todos sus cuidados hospitalarios, sus cuidados médicos, de al final de cabo protegerlo ante la ley. Ya acabamos de decir que en caso de los menores de edad, los bienes que sean adquiridos por herencia o por donación, esos bienes tendrían que ser administrados, y que en caso de que los quiera vender, pues tendría que pedir autorización de un juez, o sea, o que los quiera rentar, ¿no? O sea, resulta que hay un departamento en determinada colonia, y ese departamento de determinada colonia que pertenece a ese menor de edad, ya sea porque se lo heredó el abuelo, pues entonces ese departamento al 50% podrá, digamos, disfrutarlo el padre, y también ese padre va a administrar va a disfrutar ese 50% y lo va a administrar. Al final de cuentas va a administrar no todo el bien, pero ese 50% podrá disfrutarlo. El otro 50% ya lo podría disfrutar el hijo, ¿no? Entonces, la tutela, eso nos sirve, ¿no? La tutela, ¿cómo se tramita la tutela? Bueno, pues, al final de cabo, se debe de buscar un abogado, es fundamental. Claro que, ¿cómo identificar el momento en el que se necesita de una tutela? Bueno, ustedes se van a dar cuenta que es necesario cuidar de los niños. Va a haber un momento
de crisis en la familia, que se van a preguntar todos, bueno, pues ¿quién va a cuidar al niño? ¿Quién se va a hacer cargo del niño? ¿O quién se va a hacer cargo de la persona que es, de ese familiar que es mayor de edad? Y que entonces, ¿quién va a cuidar de él? Digo, le llegó un derrame cerebral, supongamos, le llegó una parálisis, supongamos, le llegó el producto de ese síndrome le produjo mayores consecuencias, y la pregunta es quién va a cuidar de él. Entonces, con ese momento de crisis en la familia, lo que llega a darse es la toma de decisiones. Y entonces cuando dices, bueno, pues ya no tenemos, si en el caso de los niños, ya no tenemos a sus padres, fueron asesinados, los abuelos ya murieron, ¿qué hacemos, no? Entonces legalmente sí es importante que se pida asesoría de un buen abogado que les sugiera tramitar la tutela. Primero, determinar qué persona se va a hacer cargo de esos niños, ¿no? Y el abogado podrá determinar qué trámite tiene que hacer ante los juzgados de lo familiar. Tiene que presentarse una solicitud ante juez de lo familiar para que se proceda al establecimiento de la tutela. ¿De quién le corresponde la tutela? ¿Quién va a ser el tutor? De ese menor de edad o de esa persona con incapacidad. Obviamente en el caso de la persona con incapacidad tenemos algo que agotar previamente, algo que se llama juicio de interdicción. El juicio de interdicción es nada menos un juicio para poder determinar que esa persona tiene esa incapacidad que no le permite gobernarse por sí misma o expresar su voluntad por ella misma. ¿Por qué? Porque si nosotros no hiciéramos ese procedimiento o juicio, entonces quedaría a la voluntad y a la subjetividad de cada quien decir a qué grado puede expresar su voluntad, si expresa o no su voluntad, si la hace de manera plena o no, puede valerse por sí mismo o no. Entonces todo ese margen de subjetividad y de incertidumbre debe eliminarse a través de ese juicio de interdicción, para que a través de la decisión que tome un juez mediante una sentencia determine que ese menor, esa persona con discapacidad, sí cuenta con ella, pero que no puede gobernarse por sí misma. Y entonces, por tanto, esta persona debe quedar bajo los cuidados de determinada persona. Y esta persona podría tramitar la tutela de ese mayor de edad. Ajá, entonces la tutela. Ahora, hay algo bien importante, mis queridos contactos, que sepan. La ley también nos dice cuáles son los... Yo les hablé hace rato de los tipos de tutela. La tutela cautelar, la tutela testamentaria, la legítima, la tutela dativa. Pero también hay ciertas reglas de quienes ejercen la tutela. Por ejemplo, cuando hablamos de una pareja de matrimonio o de concubinato y muere, el otro se coloca, hablemos de una situación, yo les hablé de los menores de edad, y yo les hablé por otro lado sobre las personas que cuentan con esa discapacidad que no les permite expresarse por sí mismos o gobernarse por sí mismos. Ya hablamos mucho de los menores de edad. Cuando hablamos de estas personas con discapacidad que tiene que declararse su interdicción, tiene que declararse que no pueden valerse por sí mismas. Porque ¿cuántas personas cuentan con discapacidad pero sí pueden valerse por sí mismas? Entonces, eso tiene que hacer a través de un juicio. Entonces, en este grupo hay que comentar algo lo siguiente. La ley nos dice, ¿qué pasa cuando en una pareja de matrimonio, una pareja de matrimonio, en una pareja de concubinato, uno de los dos cae en un estado de incapacidad legal, incapacidad natural? Le llega una parálisis al esposo, al cónyuge, al concubino, y entonces ya no puede gobernarse por sí mismo porque le llegó una parálisis que no le permite moverse, que ya le quitó el habla, no puede caminar, lo tienen que llevar al baño, lo tienen que llevar a... Es decir, es un estado vegetativo. ¿Qué hay que hacer en este estado vegetativo? Bueno, desde luego, aquí la ley nos dice que quien va a ejercer su tutela es el otro cónyuge. El otro cónyuge va a ser su pareja. Únicamente.
Entonces, ya estas reglas yo comenté estos tipos de tutela. Estos tipos de tutela son más aplicados para la voluntad que se pueda disponer de quién va a ser tutor, demás. O en caso de que no haya estos familiares, quién va a ejercer, ¿no? Pero que en caso de la pareja de matrimonio, si el otro cae en un estado de incapacidad natural, está obligado el otro a ejercer su tutela, de procurarle los cuidados en su persona y de preservar sus bienes. El otro. Uh-huh. ¿Qué pasaría cuando los padres están solteros? Es decir, ya se divorciaron o ya se separaron, ya sea porque están unidos en matrimonio o ya sea porque estaban unidos en concubinato, ¿sí? Porque entonces ahí se dice que los padres solteros están a cargo de la tutela de sus hijos siempre y cuando que vivan con ellos, ¿sí? Porque cuántas veces casos en los cuales un hijo se queda, son dos hijos, un hijo se queda con el padre y otro se queda con la madre y nunca se juntaron, nunca se procuraron para que un hijo se fuera un hijo ya se uniera con su hermano. Entonces ahí vamos a suponer que el padre soltero que vive con su hijo varón, vamos a poner que cada quien agarró de acuerdo al sexo, ¿no? O sea, la mamá agarró a su hija y el papá agarró a su hijo. Entonces, ese papá soltero que vive con su hijo, y incluso ya alcanza la mayoría de edad, ese hijo va a ejercer la tutela obligadamente cuando su padre caiga en un estado de incapacidad natural, que no pueda gobernarse por sí mismos, ¿sí? Cuando también puede darse el caso de que los hijos se fueron con uno de los padres. ¿Cuántos casos vemos de separación durante el matrimonio? Una separación física durante el matrimonio, o un divorcio, o también una separación física en el concubinato, y entonces el hijo o los hijos, todos completos, se van con uno de los padres. Entonces también aquí se aplica la regla. Por ejemplo, la madre, ¿no? La mamá que generalmente se lleva a sus hijos. Vamos a suponer que esos hijos, viven juntos, la mamá sigue soltera, no ha hecho no ha tenido el gusto no ha tenido como que la posibilidad de conocer a otra persona y vivir con ella, pero entonces vive soltera con estos hijos, ahora ya mayores de edad. Pero esta madre le cae un estado de incapacidad natural, le llega un derrame cerebral, vamos a suponer. O vamos a suponer que a razón de la edad, tenga 95 años, no pueda valerse ya por sí misma. Es más, ya ni puede hablar, le llegó una parálisis como a los 80 años. Entonces, la ley nos dice que quienes van a ejercer obligadamente la tutela son estos hijos. La pregunta es, ¿quiénes van a ejercer? Si son 4 hijos que viven con ella, la ley dice que si no se ponen, no hay digamos, un acuerdo, pues entonces el juez definirá cuál de ellos va a ejercer la tutela. ¿Y qué pasa también con qué pasa con los hijos solteros? Los hijos solteros, ¿verdad? Cuando caen en un estado de incapacidad, o sea, viven solos, ¿verdad? Quienes ejercen la tutela son sus padres si todavía viviesen. Ajá. Y ya en caso de que los padres no pudieran ejercer esa tutela, porque cuando sus hijos eran menores de edad, ejercieron la patria potestad. Y ahora que ya alcanzaron la mayoría de edad, pueden ejercer la tutela de ellos. Ya no se llama patria potestad, pero se llama la tutela, ¿sí? Entonces podrían ejercerla, pero muchas veces, pues puede ser que primero se mueran los padres y a lo mejor después el hijo mayor de edad caiga en un estado de incapacidad. Entonces, en ese caso ya tendremos que atender a las reglas que establece la tutela legítima, es decir, a falta de quienes puedan ejercer la tutela, entonces entran los hermanos.
Vamos a suponer que este hijo mayor de edad pues no tenía hermanos, fue hijo único. Bueno, pues entonces hay que revisar los tíos. No, pues que ya los tíos ya no tienen ninguno, ya murieron todos. No, pues entonces los primos, no, pues los primos ni les interesa. Están muy alejados, cada quien en su familia y la verdad. Entonces, tendría que ser el DIF. Obvio, no el DIF, perdón, es tiene que ser una, eh, en este caso, tienen que ser mandados el Estado tiene que hacerse cargo de ellos, ¿no? Digo, es algo muy triste, casos de personas que no vean por ellos, ¿no? Tienen que, muchas veces acaban en la calle, o bueno, en instituciones públicas para ello, ¿no? Pero no es algo muy común ver a los... Lo que pasa es que los hijos mayores de edad que ya no tienen a nadie suelen ser personas ya grandes. Entonces habría que ver estas instituciones públicas que cuidan de las personas adultas mayores, ¿no? En la situación porque ya el DIF ya no tiene que ver, el DIF es para los niños. Entonces ahí ya aplican otras cosas, ¿no? ¿Sale? Entonces eso es lo que yo quería comentarles también en caso de matrimonio, concubinato, o cuando son padres solteros o cuando son hijos solteros. Bueno, pues ese es el tema, la tutela. La verdad que es un tema muy interesante, una figura jurídica que viene a amparar al cuidado de la persona y de los bienes a los hijos menores de edad, independientemente de su estado de salud, que caiga en una discapacidad o no, que no les permita gobernarse por sí mismos, independientemente de eso. Y por el otro, las personas mayores de edad que caen en un estado de discapacidad o que sufren un estado de discapacidad que no les permite gobernarse por sí mismos. O sea, que como la tutela viene a amparar al cuidado de su persona y de sus bienes, y que pues sí haya una persona que pueda hacer todo ese cuidado, ¿no? O sea, el cuidado de los menores tiene que ser al mismo grado como lo hacían los padres, o al mismo grado como lo hacían los abuelos. Al final de cabo, la tutela en menores de edad persigue el mismo fin de la patria potestad, es decir, que se procure un desarrollo armónico lo mejor posible para poder tener un crecimiento físico, psicológico, sexual adecuados, ¿verdad? En el caso también de la tutela que ampara a las personas con alguna incapacidad natural mayores de edad, pues obviamente lo que se persigue es que en un modelo social de discapacidad no se les discrimine, porque obviamente que no haya ninguna persona que cuide de ellos, que incluso la ley no entre y que no haya nadie, o sea, hay un total desamparo, pues no armoniza con un modelo social de discapacidad. Ese modelo social de discapacidad permite que no haya actos de discriminación, que sean incluidos estas personas y que esas personas puedan respetárseles en un proyecto de vida que ellos puedan definir o que puedan o se les pueda establecer, porque muchas veces ellos no pueden decidir, ¿no? Entonces eso es lo que todo esto, la tutela con estos fines, yo creo que a lo que busca también como un fin supremo es que haya armonía social, que haya orden social y desde luego que haya apelar al humanismo, a la sensibilidad, al reconocer que hay grupos de la sociedad como son los menores de edad o las personas mayores de edad con esta discapacidad que no les permite gobernarse por sí mismos o expresar su voluntad por ellos mismos, que se reconozca que estos pueden estar en una situación de desventaja social, de debilidad para asumir un proyecto de vida y que entonces la ley venga a ampararlos a través de la tutela que puedan ejercer determinadas personas que sean llamadas conforme a la ley o que puedan ser llamadas conforme a la voluntad que se haya expresado en el testamento o de acuerdo a alguien que en el caso el caso de que pueda darse un tema de ese tipo, ¿no? Bueno,
pues es un placer, la verdad, pues es un tema muy interesante. Pues compartan esta publicación, por favor. Estamos en redes sociales. Y tienen mis números telefónicos en la parte de arriba, número telefónico de oficina, el celular. Y bueno, pues la verdad, nos vemos, es un placer, nos vemos el próximo viernes en una transmisión más de estas pláticas, de estas charlas o estas disertaciones que hacemos para ustedes sobre temas de familia, temas de carácter penal y temas de orden civil que tienen que ver con bienes inmuebles, con contratos, etcétera. Y bueno, pues que pasen muy buena noche. Nos estamos en contacto. Les agradezco inmensamente que me hayan visto y me hayan oído. Y bueno, pues cualquier cosa tienen aquí mis números telefónicos. Hasta luego.